Finalmente tocó el turno de hablar del fútbol de mi país. Llegó el día. Sé que la espera fue larga, así que con el objetivo de que haya valido la pena, vamos a hacerlo bien completo. Empecemos desde el principio. El Fútbol Asociación, nombre oficial del deporte que conocemos vulgarmente como fútbol, nació en Inglaterra hace 160 años. En su versión actual, ya que en las Islas Británicas, al menos desde la Edad Media, existió una miríada de variantes deportivas, todas llamadas fútbol, pero con reglas muy distintas entre sí. Para terminar con esta situación, en 1863, 11 instituciones entre clubes y escuelas se reunieron en la taberna Freemason en Londres a establecer un cuerpo unificado de 13 reglas básicas, que actualmente aumentaron a 17, y son conocidas simplemente como Laws of the Game. De la unión de estos clubes surgió también la Football Association, la primera asociación nacional de fútbol del planeta. Desde ese momento en adelante, el deporte se extendió no solo por todo el Reino Unido y sus colonias, sino también en los países que recibieron inmigración británica. Uno de ellos es obviamente Argentina, ya que por esos años varias compañías británicas se encontraban construyendo la red ferroviaria del país, lo que trajo aparejado el arribo de cientos de trabajadores británicos. Así, para 1867, solo 4 años después del nacimiento formal del deporte, ya había una numerosa comunidad inglesa en Buenos Aires, y es durante ese año que se tiene registros del primer partido de fútbol en la ciudad, convirtiendo a Argentina en uno de los primeros países en practicar este deporte fuera de las Islas Británicas. Dicho partido fue organizado por 2 hermanos originarios de la ciudad de York, Thomas y James Hogg. En conjunto con compañeros de trabajo, todos del rubro ferroviario, fundaron en mayo el primer club del país, el Buenos Aires Fútbol Club, y para junio organizaron el mencionado partido, anunciándolo en el diario The Standard, invitando a los interesados a jugar. El Buenos Aires Cricket Club, el club deportivo más antiguo aún en existencia en Argentina, les prestó su terreno de juego para el encuentro, que se llevó a cabo el 20 de junio, en el lugar casi exacto en el que se encuentra hoy en día el Planetario, en el barrio de Palermo. Los 2 equipos que jugaron ese día estaban compuestos completamente por jugadores británicos, evidenciando que en aquel momento el fútbol era visto por la población autóctona como el deporte de los ingleses locos, y así se mantuvo durante varias décadas. Si bien el Buenos Aires Fútbol Club tuvo corta vida, fusionándose con el Buenos Aires Cricket Club, que ya no practica fútbol, el balompié no dejó de crecer en el país, ya que, además de los talleres ferroviarios, hubo otro foco desde el cual se propagó la práctica: las instituciones educativas. El ejemplo por excelencia es el St. Andrews Scott School, el colegio escocés más antiguo de Sudamérica, que en 1882 contrató a Alexander Watson Houghton, un educador profesional que vino directamente desde Edimburgo para ejercer como director de la escuela. Desde su llegada, fomentó la enseñanza del fútbol en su colegio, ya que creía que la práctica deportiva era fundamental en el desarrollo de los estudiantes. En 1884 abandonó St. Andrews para fundar su propia escuela, el Buenos Aires English High School, que más adelante tendría gran importancia. Pero mientras esto ocurría en Buenos Aires, otro inmigrante inglés llegaba a Rosario, donde se radicó dedicándose a la docencia y fundando en 1884 el Colegio Comercial Anglicano Argentino, donde también enseñó el deporte a sus alumnos. Su nombre, Isaac Newell. Si te suena familiar, sí, es lo que estás pensando, pero no nos adelantemos. En Rosario también se estaba extendiendo el fútbol entre los empleados ferroviarios, y en 1889 un grupo de trabajadores del Ferrocarril Central Argentino, también de extracción británica, se juntaron para fundar el club que dieron en llamar Central Argentine Railway Athletic Club. De vuelta en Buenos Aires, al comenzar la década de 1890 ya habían surgido varios equipos, lo que permitió organizar la Argentine Association Football League, que en 1891 se convirtió en el primer torneo de liga disputado fuera de Europa. El equipo del citado colegio de St. Andrews fue el ganador, convirtiéndose en el primer campeón de la historia del fútbol argentino. Si bien la liga se disolvió apenas terminado el torneo, este antecedente dio pie a la creación de una asociación de fútbol más formal. Así, en 1893 nace una nueva institución, igualmente llamada Argentine Association Football League, pero que es considerada como la antecesora oficial de la actual Asociación del Fútbol Argentino, convirtiéndola en la más antigua del continente americano y la 8ª del mundo. Su primer presidente y principal fundador, quien ya había oficiado como árbitro en el torneo de 1891, no fue otro sino Alexander Watson Houghton,
por lo que se lo considera como el padre del fútbol argentino. Este torneo tuvo formato de liguilla, de todos contra todos a ida y vuelta, y su ganador fue Lomas Athletic, club de Lomas de Zamora, que al no perder ningún partido se convirtió en el primer campeón invicto del país. La siguiente edición fue la primera en incluir equipos fuera del eje Buenos Aires-La Plata, al sumarse el Club Atlético del Rosario y Lobos Athletic, cada uno de la ciudad que le da nombre. Este segundo torneo, y de hecho también el siguiente, fueron ganados de forma consecutiva por Lomas Athletic, primer tricampeón nacional. En 1896, la asociación decidió crear un trofeo para otorgar al campeón, que se entregó también de forma retroactiva a Lomas, campeón de todas las ediciones hasta esa fecha. Dicho trofeo recibió el nombre de Copa Campeonato. Para este punto, el torneo se había vuelto un éxito, causando una explosión en el desarrollo del fútbol de la que surgió una gran cantidad de clubes, casi en su totalidad dentro de la comunidad británica, que llevaron a la asociación a crear la Segunda División Nacional en 1899. El máximo exponente entre estos fue Alumni, creado en 1898 por un grupo de ex-alumnos del English High School, que había sido fundado por Watson Houghton. El club, que se inscribió en la primera edición de la Segunda División, rápidamente tomó dominio del fútbol local, conquistando de forma consecutiva los campeonatos de primera desde 1900 hasta 1903, ganando el derecho de poseer la Copa Campeonato a perpetuidad. Sin embargo, de manera altruista, el club desistió de quedársela, otorgándosela a la asociación, que sigue actualmente siendo su propietaria. Ahora bien, la hegemonía de los británicos en el fútbol local estaba a punto de ser disputada, ya que para comienzos del siglo XX el fútbol había crecido en popularidad, y ya empezaban a surgir clubes dentro de otras colectividades, y también entre los autóctonos. Así, en 1901, Santa Rosa y La Rosales, dos clubes del barrio de La Boca, compuestos mayoritariamente por inmigrantes genoveses, deciden fusionarse, dándole a la nueva institución el nombre de River Plate. Mientras que en la ciudad aledaña de Avellaneda, en 1903, nació el primer club integrado íntegramente por fundadores criollos, Racing Club. Al mismo tiempo, en Rosario, el Central Argentine Railway Athletic Club decide anular la regla que solo permitía a los empleados del ferrocarril hacerse socios, abriéndose a la comunidad, y cambiando el nombre del club por el que actualmente lleva, Rosario Central. El mismo año, un grupo de exalumnos del Colegio Comercial Anglicano decidieron fundar un club. Y haciendo referencia a que eran los antiguos estudiantes del colegio, fundado por Isaac Newell, que ya habían crecido, decidieron llamarlo Newell's Old Boys, los muchachos mayores de Newell, que llegaría a convertirse en el acérrimo rival de Rosario Central. En 1905, tanto River como Racing ingresan en el Sistema Nacional de Ligas, que ya contaba con tantos equipos que debieron inscribirse en la tercera división, al mismo tiempo que nacían quienes llegarían a ser sus clásicos rivales. Un grupo de jóvenes empleados de un comercio de ropa que habían sido rechazados por sus compañeros de mayor edad para formar parte del equipo de la empresa, se independizaron de dicho equipo, formando el propio, que llevó el nombre de Club Atlético Independiente, cuyo primer campo de juego estuvo situado en el barrio porteño de Caballito, aunque más tarde se mudó a Avellaneda, donde surgiría la rivalidad que aún hoy sostiene con Racing. Y en el barrio de La Boca, 6 compañeros del Colegio Superior de Comercio, hoy Carlos Pellegrini, todos hijos de inmigrantes genoveses, se juntaron el 3 de abril en la Plaza Solís para fundar el Club Atlético Boca Juniors, que poco después rivalizaría con River Plate, el otro equipo de La Boca. En 1906, River y Racing deciden inscribirse en Segunda División, a pesar del pobre desempeño que ambos tuvieron el año anterior en Tercera. No obstante, en aquellos tiempos no habían reglas estrictas de ascensos y descensos, por lo que fueron autorizados. Allí se mantuvieron algunos años, y en 1908 a ellos se sumó Boca Juniors. Ese año, los tres alcanzaron las semifinales por el ascenso. River venció a Ferro, el cuarto semifinalista, y Racing hizo lo propio con Boca. En el partido definitivo, el conjunto de La Boca derrotó 7-0 al de Avellaneda, inaugurando una larga tradición de ganarle a Racing y accediendo por primera vez a la máxima categoría. Ese mismo año, el padre salesiano Lorenzo Massa es designado como encargado del oratorio del barrio porteño de Almagro, donde decide usar el fútbol como medio para sacar a los chicos de las calles. Poco después, los muchachos del barrio se organizaron para formar un club,
que en honor al padre decidieron llamar San Lorenzo de Almagro. En 1910, Independiente, que se había sumado recientemente a la segunda división, tuvo su primer enfrentamiento con Racing en un partido oficial, con triunfo 1-0 para el rojo. Eso sí, ese año Racing se proclamó campeón, tras vencer a Boca en la final, accediendo a Primera División. En 1911, Alumni, que había dominado la Primera División toda la década, se disuelve, finalmente acabando con la hegemonía británica en el fútbol argentino. Y en 1912, la Asociación Argentina de Fútbol se afilia oficialmente a FIFA, aunque ese mismo año un conflicto interno lleva a varios clubes a separarse de esta, creando la institución disidente llamada Federación Argentina de Fútbol, inicialmente no reconocida por FIFA. Como el número de equipos disidentes era escaso, los clubes de la segunda división, que también se habían plegado a la separación, fueron incluidos en la primera, algunos de ellos obteniendo así su debut en la máxima categoría, entre ellos Independiente. Al año siguiente, la asociación oficial, viendo que su primera división había quedado muy reducida, resolvió ascender a toda la segunda división y al campeón de la tercera, para volver a tener un número razonable de equipos. A esto se hace referencia cuando se habla del famoso ascenso por decreto de Boca. Más que un decreto, fue una reorganización completa de la liga, parecida a la de 2015, cuando se agregaron 10 equipos a la primera división. Y no se llevó a cabo para ascender particularmente a Boca, que en aquel tiempo aún no había alcanzado renombre, sino como medida de urgencia para recuperar el número de equipos perdidos tras el cisma. Pero sí es cierto que Boca se vio beneficiado, ya que así accedió por primera vez a la máxima categoría. Curiosamente, quien también se vio favorecido fue River, ya que la temporada anterior había finalizado en último puesto y debía descender. Debido a la ruptura, obviamente los descensos se suspendieron, salvándose así del relego. Así, la temporada de 1913 vio el primer superclásico oficial de la historia, en el que el Millonario triunfó por 2-1. En 1915, ambas ligas finalmente resolvieron sus diferencias, fusionándose en una sola. Y como el año anterior San Lorenzo había logrado el ascenso, el de 1915 fue el primer torneo en contar con la presencia de los 5 grandes. Ahora bien, por estos años, el fútbol ya se había convertido en el deporte más popular, atrayendo a miles de aficionados a cada partido. Esto significó un aumento de la competitividad y, lógicamente, del interés económico, ya que a los clubes les empezaban a ingresar grandes sumas de dinero por venta de entradas y por auspiciantes. Lógicamente, los jugadores comenzaron a exigir que se les pague acorde, no solo por ser los generadores de ingresos, sino porque muchos ya dedicaban tanto tiempo al fútbol como a sus trabajos, y para otros era directamente su única actividad. Sin embargo, los dirigentes de la mayoría de los clubes no accedieron, deseosos de engrosar las arcas. Como era de esperar, un largo conflicto surgió, en el que la solución a medias que se encontró en un principio fue el llamado amateurismo marrón, o profesionalismo encubierto. Como el nombre indica, oficialmente se mantuvo el amateurismo, pero solo en nombre, debido a que en la práctica a todos los jugadores se les pagaba, y en algunos casos cuantiosas sumas, sin reconocerlo públicamente. De todos modos, esta situación era un secreto a voces, por lo que en 1919 la creciente demanda por oficializar el profesionalismo que ya existía de facto, sumado a otras discusiones de índole deportiva, dieron en otro cisma del fútbol argentino. 13 clubes se separaron de la asociación oficial, fundando la Asociación Amateurs de Fútbol, en la cual Racing obtuvo su 7º título consecutivo, lo que sigue constituyendo récord absoluto, mientras que en la liga afiliada a FIFA, Boca obtenía su primer título de liga. Esta situación se prolongó hasta 1926, cuando el entonces presidente Marcelo T. de Alvear se ofreció como mediador, firmando un acta de arbitraje que impulsó la reconciliación. Así, el campeonato de ese año estuvo compuesto por todos los equipos de ambas ligas, que compitieron por fin de manera unificada. Como medida conciliatoria, la asociación reconoció como oficiales los títulos de ambas ligas, otorgándoles de manera retroactiva la Copa Campeonato a los campeones de ambas asociaciones. Este acuerdo sentó las bases para establecer de forma oficial el profesionalismo, objetivo que finalmente se logró en 1931, dando inicio a la etapa profesional. Y ahora llegamos al quid de la cuestión.
En 1930, el último campeón de la etapa supuestamente amateur fue Boca Juniors, y en 1931, el primer campeón profesional también. Ambas veces con los mismos jugadores y enfrentando a los mismos equipos rivales. ¿Cómo le explicaríamos a ellos y a los hinchas que fueron a alentar que uno de esos torneos que ganaron vale y el otro no? El primer país en enfrentarse a la dicotomía amateurismo-profesionalismo fue Inglaterra, y allí se cuentan como oficiales todos los títulos desde el principio. Lo mismo sucede en Italia, Alemania, Países Bajos, España y otros países futboleros. También de este lado del Atlántico, en Uruguay y Brasil, por ejemplo. Como mencioné, el fútbol ya era desde hace décadas el deporte predilecto en Argentina, por lo que campeonar ya daba mucho prestigio. Así es que todos los equipos daban lo mejor de sí para ganar, al igual que lo hacen ahora, ya que estamos hablando de deporte y el mérito deportivo debe primar. De todos modos, si lo único importante fuera que los jugadores cobren dinero por jugar, ya era evidente que lo hacían desde 1910. La AFA mantuvo siempre la entrega de la Copa Campeonato, otorgando el mismo trofeo a los campeones desde 1896 hasta 2010, poniendo de manifiesto una continuidad. Y en 1937 se dio una situación que lo refleja a la perfección. Ese año, la AFA decidió darle mayor poder de voto a los clubes más importantes. ¿Y qué criterio usó para decidir cuáles eran los merecedores de esto? Bien, el boletín número 286 del 4 de agosto de 1937 dice en su artículo 13 que tendrá 3 votos el club que, teniendo más de 15.000 socios y más de 20 años de actuación consecutiva en Primera División, haya sido campeón de Primera División en 2 o más temporadas. Los 5 clubes que, según la AFA, cumplieron los requisitos fueron Boca, Independiente, Racing, River y San Lorenzo. Este hecho fue el que originó que a estos clubes se los denomine como los 5 grandes. Ahora bien, si contáramos los títulos solo desde el inicio del profesionalismo, veríamos que tanto Independiente como Racing no habrían sumado ningún título. Queda claro entonces que ya desde el comienzo, la AFA tuvo en cuenta como oficiales a los torneos de la etapa amateur. A veces se esgrime el argumento de que las primeras décadas estaban signadas por descalabros organizativos, y que por eso no deberían contar. Sin embargo, en este mismo 2023, la AFA decidió eliminar un descenso a mitad de la temporada de Primera División, y otro en la B, a pocos días de que se juegue el partido de desempate por el descenso. Cambiar las reglas en mitad de la competencia es más injusto que cualquier otro problema organizativo del pasado, y sin embargo, nadie pide que se anulen los títulos de 2023. Siendo brutalmente honestos, el único motivo real para no querer contar la historia completa es la bronca que genera en un hincha que su equipo rival sume más títulos que el propio. Entiendo por ejemplo a los de Independiente, ya que Racing es claramente el más favorecido en esto, pero mi intención es hacer un análisis objetivo. Por tanto, simplemente expongo lo que la evidencia indica. Desde el principio, a la par con los campeonatos de Primera División, se jugaron en simultáneo una serie de copas nacionales, que en Argentina abundaron. La primera de ellas nació en 1900, cuando Francis Chevalier Boutel, el entonces presidente de la asociación, decidió crear una copa de eliminación directa imitando la FA Cup inglesa. La copa tuvo tanto éxito que a la brevedad varias competencias similares fueron surgiendo. Hasta los años 50, cada año se disputaban varias de estas, que funcionaban de forma similar a una copa de la liga. Ya tengo un video específico sobre las copas nacionales argentinas, link en pantalla y en la descripción para el que quiera profundizar. Pero ahora, para no extenderme de más en este video que ya es largo, continuemos. Hasta 1967 se utilizaba el sistema de un solo campeonato de liga por temporada, y ese año se divide en 2 campeonatos semestrales, los denominados Metropolitano y Nacional, y más adelante los Apertura y Clausura. En 1969 se disputa la primera edición de la Copa Argentina, pero tras esa única edición se descontinúa, y recién en 2011 logró instaurarse de forma consistente. En 2015 se vuelve a un único torneo de Primera División por temporada, y con eso llegamos a la actualidad. Lamentablemente, el fútbol argentino siempre fue muy porteñocéntrico, y si bien con los años eso se fue revirtiendo, a la fecha de publicación de este video, los 12 equipos más exitosos no escapan del eje Buenos Aires-La Plata-Rosario. Dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires destacan Huracán,
en el barrio de Parque Patricios, San Lorenzo, de gran tradición en el barrio de Boedo, aunque su estadio se ubica actualmente en el Bajo Flores. Vélez Sarsfield, en Liniers, Argentinos Juniors, en La Paternal, y por supuesto, River Plate, en el límite entre los barrios de Belgrano y Núñez, y Boca Juniors, en el barrio de La Boca. En el área metropolitana circundante encontramos a Independiente y a Racing en Avellaneda, y a Lanús en la localidad que le da nombre. Estudiantes de La Plata representa a la ciudad homónima. Y en Rosario, los clubes importantes son Newell's Old Boys, y Rosario Central. También mencionaré otros equipos con logros destacables. La Liga de Primera División fue ganada por Lanús en 2 oportunidades. Argentinos Juniors lo hizo en 3 ocasiones, Rosario Central en 4 y Huracán en 5. Tanto Newell's como Estudiantes de La Plata cuentan con 6 títulos, en tanto que Vélez lo supera con 10 y San Lorenzo con 15. Los más exitosos son Independiente, con 16 conquistas, Racing, con 18, Boca Juniors, con 35, y River Plate, que con 38 títulos lidera la lista. Además de la primera división, integrada por 28 equipos, el sistema argentino de ligas está compuesto por la Primera Nacional, que a pesar del confuso nombre es la segunda división, en la que participarán 38 equipos a partir de 2024. ¿38? ¿Por qué tantos, chiqui? No trates de entenderla, disfrutala. Bueno, como digas. Por debajo, el sistema se divide en 2 ramas. Una para los clubes directamente afiliados a la AFA, básicamente los de Buenos Aires y alrededores, y otra para los indirectamente afiliados, es decir, los del resto del país. Así, en la tercera división encontramos a la Primera B Metropolitana y al Torneo Federal A, y los equipos que descienden a la cuarta división lo hacen respectivamente a la Primera C y al Torneo Regional Federal Amateur. Las ligas regionales de cada ciudad o provincia constituyen la quinta y última división del país para los equipos del interior, mientras que la Primera D es su equivalente para la rama directamente afiliada, aunque a partir de 2024 se fusionará con la C. Todos los equipos de primera y algunos clasificados de las demás ligas, exceptuando el torneo regional amateur y las ligas regionales, participan cada año de la Copa Argentina, siendo actualmente 64 los conjuntos que se reparten en llaves de eliminación directa. Como mencioné, la primera edición se realizó en 1969, pero luego hubo que esperar hasta 2011 para que se instaure de forma consistente. Hasta la fecha, la Copa Argentina fue ganada una vez por Patronato, Huracán, Arsenal, Rosario Central y Estudiantes de La Plata, el actual campeón, y los más exitosos son River, con 3, y Boca, que con 4 conquistas es quien más la ganó. Desde 2012, el campeón de la Copa Argentina disputa frente a su par de Primera División la Supercopa Argentina. Esta fue ganada una única vez por Lanús, Huracán, Vélez, Arsenal y San Lorenzo, mientras que River y Boca ganaron 2 ediciones cada uno, empatando como máximos campeones. En 2019, la Copa de la Liga se añadió al calendario de cada temporada. Se trata de una copa exclusiva para los equipos de Primera División, que juegan una primera fase de grupos, tras la cual los mejores clasificados de cada zona avanzan a cuartos de final. La primera edición recibió el nombre de Copa de la Superliga, debido a que en ese momento la institución rectora de la Primera División era la denominada Superliga, ahora disuelta. Y la segunda edición fue rebautizada como Copa Maradona, en conmemoración al fallecimiento de Diego, que ocurrió durante su disputa.
pero en todos los casos se trata de la misma competencia. Tigre, Colón y el actual campeón Rosario Central la ganaron una vez, mientras que Boca obtuvo las dos restantes. Cabe destacar que el pasado martes 19 de diciembre, Rosario Central, el más reciente campeón de la Copa de la Liga, elevó un pedido a la Asociación del Fútbol Argentino solicitando que este último trofeo, que como dije, hasta ahora es considerado como una Copa Nacional, pase a ser tenido en cuenta como un torneo de Liga de Primera División. Los dirigentes de la AFA, de manera unánime, se mostraron favorables a este cambio, corroborando así lo que sostengo sobre que la AFA sigue manteniendo descalabros organizativos iguales o peores que en el amateurismo. De confirmarse, esto trastocaría todos los números estadísticos de copas nacionales y de ligas de primera división. De todos modos, por el momento la AFA no anunció de manera oficial el cambio ni lo publicó en su boletín, por lo que voy a continuar con mi análisis utilizando los datos que teníamos hasta la fecha. Ya si en algún momento se confirma la medida, haré otro video analizándola. No me vas a dejar terminar un video en paz, ¿no, chiqui? No trates de entenderla. El campeón de la Copa de la Liga, desde 2020, cierra la temporada enfrentando a su equivalente de Primera División en el Trofeo de Campeones. Hasta la fecha, los únicos que pudieron ganarlo son River y Racing, ambos en 2 ocasiones. La más reciente de todas las competencias argentinas es la Supercopa Internacional. Nacida este mismo 2023, la explicación de esta copa merece su propio video, el cual ya hice. Dejo el link en pantalla y en la descripción para los interesados. Pero resumiendo, hasta la fecha, su único campeón fue Racing. Así, la cuenta total de copas nacionales muestra que Vélez solo obtuvo una, mientras que San Lorenzo, Lanús y Arsenal tienen 2 cada uno. Con su reciente triunfo en Copa Argentina, Estudiantes suma 3, al igual que Newell's. Rosario Central tiene 7 y Huracán 8. Los supera Independiente, con 9, y un poco más lejos están River y Racing, ambos con 15 títulos, y Boca, cuyas 17 conquistas lo convierten en el máximo ganador de copas nacionales. Por último, debo mencionar las copas rioplatenses. Estas fueron una serie de competencias que se llevaron a cabo entre 1907 y 1947, enfrentando a los equipos argentinos que hubieran salido campeones de liga o copa de cada año contra sus equivalentes de Uruguay, funcionando como supercopas binacionales, por lo que se las considera como precursoras de la Copa Libertadores. También tengo un video específico sobre estas competencias, dejo el link para los interesados. Para sintetizar, los únicos equipos argentinos que lograron ganar alguna de estas copas son San Lorenzo e Independiente, ambos con 2, Racing, que ganó 3, Boca, que presenta 4, y River, que lidera esta lista con 6 títulos. Cabe destacar que San Isidro y Belgrano Athletic también ganaron alguna copa rioplatense, pero ambos clubes actualmente se dedican al rugby y ya no practican fútbol. Ahora sí, pasemos a las competencias internacionales, en las que sin lugar a dudas, los equipos argentinos destacan con creces, ya que exceptuando a los españoles, son los que más títulos cosecharon a nivel mundial, sumando 75 copas internacionales entre los 13 equipos que ganaron al menos una. Estos son Talleres de Córdoba y Rosario Central, ambos con una Copa Conmebol, y tanto Arsenal como Defensa y Justicia y Lanús, que ganaron una Copa Sudamericana, suman 2 títulos. En el caso de Arsenal, agregando una Suruga Bank, Defensa con una Recopa Sudamericana y Lanús lo hace con una Conmebol. Argentinos Juniors también tiene 2, pero una Copa Libertadores y una Interamericana componen su palmarés. San Lorenzo y Racing lo superan con 3, ambos con una Copa Libertadores, pero el Ciclón agrega una Sudamericana y una Mercosur, mientras que la Academia tiene una Supercopa y una Intercontinental. Vélez tiene los mismos títulos que Racing, pero además agrega una Recopa y una Interamericana, para un total de 5 copas internacionales. Estudiantes de La Plata presume 4 Libertadores, más una Interamericana y una Intercontinental, con las que suma 6 títulos. Ya más alejado está River, con 12 títulos, compuestos por 4 Copas Libertadores, 3 Recopas Sudamericanas, una Sudamericana, una Interamericana, una Intercontinental, una Supercopa y una Suruga Bank. Pero los más exitosos son Independiente y Boca, ambos con 18 títulos internacionales.
el rojo presenta 7 Copas Libertadores y 3 Interamericanas, siendo en ambas el máximo campeón. 2 Sudamericanas, también máximo campeón, aunque de forma conjunta, 2 Intercontinentales, 2 Supercopas, 1 Recopa y 1 Suruga Bank. Boca ganó 6 Copas Libertadores, 4 Recopas, de la cual es el máximo ganador, y también es el máximo campeón de forma compartida de la Sudamericana, con 2 títulos, y de la Intercontinental con 3. Completan sus vitrinas una Supercopa, una Copa Máster de Supercopa y una Copa de Oro Nicolás Leoz. Sumando todas las competencias analizadas, el palmarés de los equipos argentinos es el siguiente. Tanto Arsenal como Argentinos Juniors presentan 5 títulos, y Lanús los supera con 6. Newell's suma 9, y Rosario Central, su rival, lo aventaja con 12. Huracán cosechó 13 títulos, Estudiantes 15 y Vélez 16. Sin embargo, los 5 grandes mantienen su dominio. San Lorenzo suma 22 estrellas, Racing 39, Independiente 45 y aún más lejos están River con 71 títulos y Boca con 74. Estos últimos dos, como es ampliamente conocido, disputan el superclásico del fútbol argentino, siendo adversarios desde los humildes comienzos de ambos en el barrio de La Boca y sosteniendo la rivalidad aún después de la mudanza de River al límite entre los barrios de Núñez y Belgrano. A la fecha de publicación de este video se disputaron 260 partidos oficiales, de los cuales 83 terminaron en empate, 86 fueron triunfos de River y 91 terminaron en victorias de Boca, que lidera el historial. Eso sí, de las 3 finales que disputaron entre sí estos dos rivales a lo largo de toda la historia, una por el campeonato de Primera División fue para Boca y las 2 restantes para River. Una de ellas una Supercopa Argentina y la otra, sin duda la más importante de todas, la Copa Libertadores de 2018. En cuanto a hinchada, históricamente el equipo que siempre fue sinónimo de popularidad es Boca, siendo uno de sus apodos la mitad más uno. Sin embargo, los últimos años parecen marcar que esto se está revirtiendo. Una de las encuestas más recientes es la realizada por el canal TIC Sports, bajo el nombre de Censo Nacional de Hinchas, en la que los resultados arrojan que el equipo más popular es River. Esta encuesta en particular, en la que los hinchas dejaban su voto en la página del canal, debería ser tomada con pinzas, ya que algunos clubes llamaron a boicotearla, con lo que obtenemos resultados difícilmente creíbles, como que el tercer equipo más popular es Newell's, por delante de otros clubes con hinchada claramente mayor, como San Lorenzo, Independiente o Racing. Sin embargo, la encuesta está, y nobleza obliga, la menciono. Otra fuente interesante de datos es la del sitio de resultados de fútbol Promiedos. Al no ser una encuesta, sino que simplemente cada usuario marca de qué equipo es hincha al registrarse a la página, encuentro sus resultados más fidedignos. Con más de 200.000 usuarios registrados, es una generosa muestra, y como vemos, la lista presenta un orden más acorde a lo esperable, con los 5 grandes liderando y en este caso con Boca en el primer puesto. Una situación idéntica se da en el juego de apuestas deportivas Grande T, del diario Clarín, en el que cada jugador también registra su equipo preferido al crearse una cuenta. Con más de 1 millón de usuarios, arroja datos muy similares a los de Promiedos. Sin embargo, la base de datos más grande lo aportan las redes sociales. Con millones de usuarios, vemos que los equipos más populares son prácticamente los mismos que indican los sitios que mencioné, y Boca sigue reteniendo el primer puesto en popularidad, si bien con un margen no tan amplio. Entonces, ¿cuál es el más grande? Siendo objetivos, está claro que ambos rivales están parejos, pero resumiendo todo lo analizado hasta ahora, vemos que River es el líder en la Liga de Primera División, y Boca lo es en Copas Nacionales. River es quien más Copas rioplatenses ganó, y Boca lidera en Copas Internacionales. River, con 115, es el equipo con más temporadas disputadas en Primera División, mientras que Boca es el que más temporadas consecutivas tiene, con 112, ya que nunca interrumpió su permanencia en Primera. River es el equipo que más veces fue tricampeón 4 veces, mientras que Boca fue quien más veces se consagró bicampeón, en 7 oportunidades. River tiene el estadio con la mejor infraestructura del país y el mayor aforo de Sudamérica, mientras que Boca es el equipo con mayor reconocimiento internacional, siendo ampliamente conocido en todo el mundo. Una vez expuesto todo esto, el turno ahora es para vos. ¿Cuál es el más grande?
Hacémelo saber en los comentarios, siempre con respeto, por favor. Y si te gusta mi contenido, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte, si aún no lo hiciste. También dejo el link a mi página de Patreon para los que quieran apoyar este canal. Como siempre, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Los que sigan mi canal hace tiempo sabrán que siempre en todos mis videos me la juego por un equipo, y esta no va a ser la excepción. Como vimos, River es el más exitoso en Primera División y en Copas rioplatenses, y Boca lo es en Copas nacionales e internacionales. Pero mientras Boca es el segundo más ganador en los aspectos en los que River gana, el Millonario es, junto con Racing, el segundo en Copas nacionales, y en internacionales queda tercero, detrás de Boca e Independiente. River tiene a su favor haber ganado la final de Libertadores frente a su eterno rival, pero Boca equilibra a través del hecho de ser el único de los 5 grandes en jamás haber descendido. Y saca un plus al ser también, junto con San Lorenzo, el único de los grandes en nunca haber terminado un campeonato en último lugar, cosa que a River sí le sucedió 2 veces, en 1912 y en 2008. Si a esto agregamos que, como vimos, Boca sigue liderando tanto en el historial entre ambos como en el ranking de popularidad y en cantidad de títulos totales, puedo concluir que el equipo más grande de Argentina es